Buen día, mi nombre es Mayerly Maldonado Vanegas y les voy a presentar mi trabajo de grado en la modalidad de pasantía de investigación, titulado La Antoteca, una nueva colección al interior del herbario WIS, dirigido por el Dr. Andrés Felipe Castaño González. Las colecciones biológicas constituyen bibliotecas de especímenes que se encuentran almacenados en condiciones especiales para garantizar su integridad a través del tiempo. Son consideradas patrimonio nacional y de interés para la humanidad, ya que son la fuente primaria de conocimiento y de información sobre nuestra diversidad. Además, brindan información de interés para la identificación de nuevas especies, especies amenazadas, áreas de endemismo y de alta biodiversidad. En Colombia existen 254 colecciones legalizadas y actualizadas ante el Registro Único Nacional de Colecciones, el cual es administrado por el Instituto Humboldt, y estas colecciones custodian más de 60 millones de especímenes de todos los grupos biológicos. Los herbarios se pueden interpretar como bibliotecas de plantas donde se almacenan especímenes de plantas prensadas y desecadas que están ordenadas siguiendo un sistema de clasificación. Las colecciones de plantas más abundantes en un herbario corresponden a las angiospermas, pero también se destacan otros grupos. Los herbarios son espacios físicos donde se encuentra representada la diversidad de la flora de un país o de una región en particular y sirven como herramienta para resolver preguntas en áreas como sistemática, ecología, morfología, anatomía, entre otros. En Colombia existen alrededor de 40 herbarios, los cuales están asociados a la Asociación Colombiana de Herbarios, y la mayoría de estos se encuentran registrados en el Índice Herbariorum del Jardín Botánico de Nueva York. En los herbarios podemos encontrar colecciones alternas, como xilotecas, que son colecciones de madera, carpotecas, colecciones de frutos y semillas, palinotecas, colecciones de polen, y las antotecas. Las antotecas son colecciones de flores preservadas en líquido con un alto valor científico, ya que conservan las muestras en 3 dimensiones de manera similar a su forma en la naturaleza. Para preservar este tipo de muestras se utilizan fijadores como el FAA, compuesto por formaldehído, alcohol y ácido acético glacial, el cual ha sido reconocido como buen fijador para conservar las estructuras vegetales. Este tipo de preservación evita cambios en la muestra, ya que inhibe la actividad enzimática y los ataques microbianos. Este tipo de colección es útil para estudios en morfología y taxonomía de plantas, llegando incluso a representar una buena base para el estudio de la botánica económica. Para entender la importancia de este tipo de colecciones es necesario mencionar que las angiospermas representan el mayor grupo taxonómico de plantas. La característica principal es la presencia de flores que por definición son ejes reproductivos que portan órganos. La principal característica de las plantas con flores es la formación de óvulos dentro de un órgano reproductor femenino especializado llamado carpelo, el cual está conformado por 3 regiones: el estigma, el estilo y el ovario. Estos órganos han evolucionado y diversificado a lo largo del tiempo para producir un variado rango de formas entre las aproximadamente 400.000 especies de angiospermas vivas hoy. En Colombia encontramos cerca de 23.000 especies. Otra de la característica importante en las angiospermas es la presencia de variados patrones de expresión sexual. Los principales patrones que podemos encontrar son especies hermafroditas donde los órganos masculinos y femeninos se encuentran en la misma flor. También podemos encontrar especies monoicas, las cuales presentan órganos masculinos y femeninos en diferentes flores pero en la misma planta, y especies dioicas en las cuales presentan órganos masculinos y femeninos en flores diferentes y en individuos separados. Por todas estas razones que les acabo de mencionar es que se reconoce la necesidad y la importancia de crear este tipo de colección como herramienta para el estudio de la morfología floral que ayuda a responder preguntas en todas las áreas de la biología vegetal.
El objetivo de este trabajo fue consolidar la colección de flores en líquido al interior del herbario Wyss, estudiando la morfología general, la ontogenia, la taxonomía y el estado de conservación del material vegetal, y así crear una base de datos en formato Darwin Core para la Antoteca del herbario Wyss. El material vegetal se obtuvo de la recolección de órganos reproductivos de plantas durante diferentes salidas de campo. Estos órganos se depositaron en frascos con un fijador hasta su llegada al herbario. Al ingresar al herbario se realizaron lavados en 3 soluciones de alcohol, primero al 30% durante una hora, después al 50% por otra hora y finalmente se almacenó en una solución de alcohol al 70% en una nevera. A continuación se realizó una depuración con la ayuda de las flores usando claves taxonómicas. Para la nomenclatura de los taxones se utilizaron recursos electrónicos. Se realizó un análisis morfológico por medio de observaciones al estereoscopio, con el cual se evaluó la expresión sexual y los estadios del desarrollo de las muestras. Para determinar el estado de conservación y las especies endémicas de la Antoteca, se consultaron bases de datos como el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia, Trópicos, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN y el Libro Rojo de Plantas de Colombia. Para la creación de la base de datos, se realizó un archivo en Excel donde se incluyó la siguiente información: morfología del material vegetal, números de catálogo, recolector, número de colección, grupo taxonómico, estado de conservación y especies endémicas. Finalmente, se realizaron etiquetas con información relevante, como lo son el número de catálogo que relaciona las muestras de la Antoteca con la colección general, el número de colección para facilitar la búsqueda al interior de la Antoteca y un código QR que al leerse nos muestra una fotografía del lexicado al que corresponde esa muestra. En total, se procesaron 66 muestras en líquido correspondientes a 23 familias, 52 especies y 4 morfoespecies. 66 registros parecieran un número pequeño de muestras, sobre todo si se compara con otras colecciones de este tipo, como por ejemplo la Antoteca del Jardín Botánico de Bogotá, que cuenta con 513 muestras, o la Antoteca del Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana, que cuenta con 370 ejemplares, y el Herbario de la Universidad de Antioquia con 700 muestras. Sin embargo, cabe destacar que en estas colecciones el material no ha sido sistematizado en su mayoría. De hecho, nuestra Antoteca presenta más muestras sistematizadas que la Antoteca del Jardín Botánico de Bogotá y de la Pontificia Universidad Javeriana. Sin embargo, para la Antoteca de la Universidad de Antioquia no encontramos un dato exacto de cuántas muestras están sistematizadas hasta el momento. La familia más representativa dentro de la Antoteca fue la familia Arecacea con 37 registros y 30 especies, siendo los géneros Geonoma y Aiphanes los más diversos. La preponderancia de esta familia se debe a los muestreos realizados en el proyecto de la revisión taxonómica de la familia Arecacea, del cual derivaron otros proyectos de investigación. Es importante mencionar que a pesar de ser una familia bastante estudiada en comparación con otros grupos de Angiosperma, los estudios de morfología y anatomía floral se han realizado solo en el 4% del total de especies de palma y no se han realizado de manera uniforme en todas las subfamilias. Aunque el material ha sido colectado a lo largo de numerosas salidas de campo, no se cuenta con una gran cantidad de muestras en todos los grupos taxonómicos debido a la temporalidad con la que florecen las plantas en los bosques tropicales, dificultando la obtención del material fértil en todas las muestras. Sin embargo, es preciso resaltar la presencia de nuevos registros para el herbario, los cuales son muy valiosos ya que no se contaban con ellos. El primero es Corinea crassa, una planta parásita, y Gymnoscipium suaveolens, una planta sapófita.
Estos nuevos registros se deben al cambio de visión a la hora de recolectar material en los últimos años, ya que se han reducido las colectas de grupos bien representados en la colección general y se ha hecho un mayor esfuerzo en grupos poco o nada representados con el fin de optimizar el inventario de la flora del departamento. Para esta primera parte, el material queda organizado con sus respectivas etiquetas al interior de una nevera en la cual se mantienen refrigeradas para su conservación. Se identificaron 3 sistemas de expresión sexual. El hermafrodita correspondió a 22 registros, el diclinodioico a 9 registros y el diclinomonoico a 35 registros, de los cuales en su mayoría son palmas. El hermafroditismo ha sido considerado el estado ancestral y la condición general de las angiospermas. Sin embargo, algunos autores reconocen que cerca del 6% de las angiospermas descritas en el mundo son dioicas y entre el 3 y 19% de las especies de angiospermas son monoicas. En la Antoteca se observó una preponderancia en el sistema diclinomonoico, esto debido al alto número de individuos de la familia Arecacea. También se observó un individuo de la familia Balanophoracea. Estos resultados se deben a que la familia Arecacea presenta una subfamilia que comprende más de la mitad del total de las especies de palma. Es la subfamilia Arecoideae, a la cual pertenece la mayoría de las muestras evaluadas. Sin embargo, de manera excepcional, esta subfamilia presenta el género Chamaedorea con un sistema de expresión sexual diclinodioico para el cual se obtuvieron 2 especies, Chamaedorea pygmaea y Chamaedorea ricardoi. En cuanto a los estadios del desarrollo, se identificaron 3 estadios: botón floral, flor en antesis y fruto. En la figura ustedes pueden observar el porcentaje en el que se presentó cada uno de ellos. Algunas muestras exhibían más de un estadio, en cuyo caso se sucedían entre sí, siendo comúnmente botón floral y flor en antesis, y una muestra que presentó todos los estadios. En muchas especies de plantas tropicales se ha observado que el desarrollo de órganos sexuales ocurre de forma episódica y estos están relacionados a variables ambientales como la disponibilidad de agua y luz. También se observa que estas variaciones en los patrones de floración y fructificación se pueden atribuir a factores bióticos y que estos patrones están asociados también a síndromes de polinización, ya que el espaciamiento temporal entre cada una de las etapas minimiza la competencia y maximiza la eficacia de la polinización. Sin embargo, se ha observado que existen factores fisiológicos que inducen la floración, siendo el más común el estado hídrico de las plantas. Se observó que de las 56 especies registradas, 12 se encuentran en 3 de las categorías de amenaza de la IUCN, 11 de ellas son palmas y una especie de la familia Lesitidaceae. Además, se encontró que las especies en la categoría casi amenazada también pertenecen a la familia de las palmas. Estos resultados son similares a lo reportado en el Catálogo de Plantas de Colombia, donde para Santander se registran 15 especies de palmas amenazadas. En la tabla podemos observar las especies que presentan alguna categoría de amenaza y las especies endémicas. En términos generales, para Santander se han registrado alrededor de 4.842 especies de plantas y se calcula que aproximadamente 723 son especies endémicas. Sin embargo, solo se tiene información del estado de conservación de 149 de estas especies. Se encontraron 12 especies endémicas, como se observa en la tabla, señaladas por una X en el recuadro verde. De estas, 8 son palmas. Entre ellas se encuentran señaladas con la estrella roja
las especies que están restringidas al departamento de Santander. Es preciso resaltar a la especie Aiphanes suaita, ya que fue recientemente descrita. En este caso, por ejemplo, el estudio de la morfología de las flores sirvió para definir que era una especie nueva. Sin embargo, esta palma fue categorizada como una especie en peligro por la pérdida de su hábitat. También se encontraron especies endémicas pertenecientes a otras familias, como se señala en el recuadro. Estas especies no han sido evaluadas por la IUCN. Además, crecen en la región andina, donde la pérdida de cobertura es alrededor del 50 y 60%, siendo considerada un área con alto grado de perturbación, ya que allí se concentra la mayor cantidad de asentamientos humanos en el país, lo que nos alerta en la necesidad de incrementar esfuerzos en el estudio de la flora del departamento y del país. Finalmente, así se consolida la Antoteca y su base de datos con toda la información colectada a lo largo de este trabajo. En conclusión, el uso de órganos reproductivos contribuye a la resolución de la taxonomía de las especies, ya que estos ofrecen características morfológicas específicas para cada uno de los grupos taxonómicos. Además, la presencia de uno o más estadios de desarrollo está directamente relacionada a las características fenológicas de cada grupo taxonómico. Contar con este tipo de información es útil para hacer inferencias acerca de los ciclos reproductivos de las especies estudiadas. La expresión sexual en las plantas evaluadas corresponde a patrones generalizados en cada una de las familias. Sin embargo, existen excepciones que demuestran la amplia diversidad en la estructura floral de las especies del departamento. La mayoría de especies presentes en la Antoteca no cuentan con una evaluación del estado de conservación, lo cual genera preocupación puesto que entre ellas existen especies endémicas que habitan ecosistemas altamente amenazados o degradados. Y finalmente, la creación de la Antoteca presenta un gran avance para el desarrollo de actividades académicas e investigativas en torno a la flora del departamento. Se realizan algunas recomendaciones, como es el uso de frascos de vidrio para facilitar la observación del material y así evitar que estos sean abiertos cuando no se es estrictamente necesario. Además, todos los frascos utilizados deben contar con un cierre hermético, de esta forma se evita la evaporación de la solución de alcohol. Es necesario intensificar acciones y proyectos que contribuyan al crecimiento de la Antoteca y por ende el estudio de la estructura floral. Y es importante seguir vinculando estudiantes que generen nuevas investigaciones alrededor de esta colección y que a su vez contribuyan en el mantenimiento y crecimiento de la Antoteca. Las competencias que se realizaron durante esta pasantía fueron estas 4 que se observan. Se cumplieron todas en su totalidad. Agradezco a mi familia, a mis amigos y compañeros, al Herbario WIS y al profesor Andrés Felipe Castaño por la oportunidad dada y al Grupo de Estudios en Biodiversidad. Muchas gracias por su atención.